misericordia. A su nombre, de un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Recuerden que a Dios se da lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué le damos a Él lo mejor de lo mejor? Porque Él nos lo ha dado todo. Aun cuando no lo merecemos, Él siempre nos ha entregado todo. Estamos con vida, es porque a Él así le ha placido. Tenemos trabajo, es porque a Él así lo ha placido. Si podemos trabajar, es porque Él nos da la fuerza. Respiramos el oxígeno que Él nos regala. Todo le pertenece a Él, aún nuestra familia, nuestros hijos, todo lo debemos a Él. Por eso que no debemos ser ingratos con el Señor. Estar en la casa del Señor es, hermanos, lo más hermoso que el ser humano puede hacer en gratitud al Dios que todo lo dio por nosotros. Porque Él lo dio todo, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. No nos reclamó, no nos dijo, pero tú hiciste esto, pero tú me fallaste, no nos sacó en cara nada. Aún a pesar de ser pecadores, aún a pesar de ser desobedientes, su misericordia es tan grande que cada día nos alcanza para poder corregirnos, para poder hacer lo que Él nos ha mandado a través de su palabra. El día de hoy, martes, culto de oración, vamos a orar, pero ya saben, ningún día podemos pasar, hermanos, sin la palabra. La palabra es la base fundamental, al menos en Cristo Salvador. Siempre la enseñanza, la doctrina es lo que prima, porque recuerden, a través de la palabra uno es salvo, a través de la palabra uno es sano, a través de la palabra uno es restaurado, consolado, fortalecido, bendecido. A través de la palabra lo es, hermano, lo es todo. La palabra nos hace crecer en fe, la palabra lo hace todo. El día de hoy también estamos de fiesta, es el onomástico de una de nuestras hermanas que recién está acompañándonos, y bueno, queremos compartir también el gozo. Ya vamos a pasar al costado, pero es momento de escuchar palabras del Señor, así que nadie se mueve, por favor, todos tranquilitos. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 18, verso 16 en adelante. Génesis capítulo 18, verso 16 en adelante. Ya que los martes es culto de oración, ya hemos empezado a hablar sobre los grandes héroes de la oración. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Elías. Hoy vamos a hablar sobre Abraham. Abraham, un hombre de oración, ya que la oración es la base en la vida de todo cristiano. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Compartan sus Biblias, por favor, por ahí, con los que no tienen. Recuerden que es importante que todos leamos la Biblia. Biblia católica, evangélica, adventista, la Biblia que usted tenga va a decir lo mismo. Si le han dicho que las Biblias son diferentes, pues en algunas cosas han cambiado de repente términos, pero la esencia, el contenido es el mismo. Así que preste atención. Génesis capítulo 18, verso 16. La palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó, y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado con el impío como nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, sí, hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo,
he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaren de los 50, justo 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no lo destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Oramos. Padre, Dios del cielo y la tierra, Señor Dios mío, en esta hora te damos gracias por este privilegio y beneplácito que nos concedes tomar tu palabra y dando lectura a Dios amado. En esta hora te pedimos misericordia y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros y nos permita, Señor, escudriñar tu palabra. Todo esto, Señor Dios mío, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver sobre la oración de Abraham. Solamente unos cuantos minutos porque vamos a entrar en un periodo de oración. Hoy día es día de oración, como le vuelvo a repetir. Quizás mucha gente conoce a Abraham en la Biblia o por la televisión de repente, a Abraham como el padre de la fe. Pero muy pocos cristianos ven a Abraham como un hombre de extrema oración, como un hombre que hizo lo que tal vez nadie pudo haber hecho. Fue uno de los primeros que nos mostró la importancia que tiene la oración en la vida de cada uno de nosotros. Porque recuerde que la oración es conversar con Dios, y la oración vuelve lo imposible posible. Cuando nada, hermano, se puede hacer, cuando todo está terminado, cuando no hay solución, cuando los hombres ya no pueden hacer más, es la oración la que abre el cielo, es la oración la que toca el corazón de Dios, es la oración la que mueve montañas, es la oración la que hace las cosas imposibles posibles. Y Abraham fue uno de los grandes héroes de la oración. Abraham se nos muestra en este capítulo que hemos lecturado cómo Abraham no solamente ora, sino que también va más allá de la oración y se pone en un rol o un papel de intercesor. Abraham hizo muchos tipos de oraciones. Por ejemplo, Abraham oró por Abimelech. Si ustedes recuerdan la historia, Abimelech era el rey de Gerar, y la Biblia registra que Abimelech iba a cometer un gran pecado para con la esposa de Abraham. No obstante, la Biblia, en Génesis 23 usted va a encontrar esta historia. El 23 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Estaba hablando de la esposa de Abraham, y Dios declaró que el rey de Gerar, el hombre más poderoso de la tierra, iba a ser exterminado, iba a morir a causa de su pecado. Y no hubo ni brujos, ni hechiceros, ni los sacerdotes que acompañaban a Abimelech que pudieran impedir la muerte de este rey. Porque cuando Dios decreta algo, no hay nada que lo pueda impedir. Cuando Dios determina hacer algo, no va a haber nada que pueda mover, hermanos, o hacer retroceder a Dios. Abimelech iba a ser destruido, iba a morir. Es más, no solamente Abimelech, sino toda su casa cayó bajo maldición. Pero sin embargo, gracias a la oración de Abraham, la oración, escuche, dice en el verso 17 al 18, dice que entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. La oración de Abraham hizo que el rey no muriera. La oración de Abraham hizo que mucha gente, hermano, pudiera volver a tener hijos. Toda la nación cayó bajo maldición a causa del pecado. Gracias a la oración de Abraham,
Todo cambió. Por eso que la oración es muy importante. Abraham oró por diferentes personas. Hoy, el día de hoy, queremos hablar acerca de la intercesión que Abraham hizo por dos ciudades, como son Sodoma y Gomorra. Bueno, usted sabe, los creyentes saben que nosotros tenemos como rutina, como costumbre, el orar. Sin oración no se mueve nada. La oración es la que nos mantiene, hermanos, en el camino del Señor. El cristiano que no ora se va a empezar a desviar y va a empezar a hacer cosas que no convienen, porque la oración es la base. Ahora, todos nosotros tenemos que entender que oramos. Bueno, todos cristianos se supone que oran. La pregunta es si realmente en la oración nosotros sabemos orar según la voluntad de Dios. La cuestión no es que nosotros oremos, porque aún la gente afuera en el mundo también reza y también algunos oran. La pregunta es, ¿la oración que las personas hacen está bajo la voluntad de Dios? Ese es el detalle. Cuando nuestra oración no está bajo la perfecta voluntad de Dios, nuestra oración jamás será oída. Y no importa cuántas lágrimas usted derrame, no importa si usted entrega todo su dinero a la iglesia, no importa lo que usted haga. La oración que es efectiva es la oración que está bajo la voluntad de Dios. Por eso que tenemos que tener en cuenta 4 puntos o 5 puntos muy importantes acerca de la oración. Específicamente, Abraham nos enseña en cuanto a la oración. El punto número 1 es que, bueno, nosotros oramos porque Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros oremos. Mucha gente pensamos que nosotros somos los que tomamos la iniciativa para orar. No, ninguna persona tiene iniciativa para orar, porque si la persona vive en la carne, si no tiene comunión con Dios, si no habita en el Espíritu, nadie tiene ganas de orar. Es más, la carne no tiene ganas de orar, porque la carne siempre es rebelde, no tiene deseo de orar. Pero sin embargo, Dios es el que toma la iniciativa de una u otra forma para que nosotros oremos, porque a través de la oración Dios nos puede bendecir, a través de la oración Dios puede sanar nuestros problemas. En este caso que nosotros hemos lecturado, la Biblia nos indica que fue Dios quien tomó la iniciativa. ¿Por qué? Porque la Biblia relata que vinieron 3 personajes al encuentro de Abraham. Uno de ellos era el Señor y los otros eran ángeles. Ellos iban de camino hacia Sodoma y Gomorra para destruirlo a causa de su pecado. 2 naciones enteras iban a desaparecer de la faz de la tierra. No obstante, Abraham se encontró en medio y Abraham les sirvió, los atendió, y luego dice que la Biblia que estos 3 personajes partieron. Pero sin embargo, el personaje que estuvo en el medio, que era el Señor, nos dice la Biblia en el Génesis 18:17, hemos lecturado, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Miren, es el mismo Dios el que tomó la iniciativa y le dijo a Abraham lo que iban a hacer, lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, y le explica que el pecado de estas 2 ciudades había llegado hasta la presencia del Señor y por lo tanto iban a ser destruidas. O sea, Dios le dice a Abraham que iban a ser destruidas estas 2 ciudades. De esa manera, cuando Dios le comunica esto a Abraham, lo que hace Abraham, él se pone a pensar y luego se pone a conversar con el Señor y se pone a interceder en lo que está haciendo Abraham. Pero ¿por qué Abraham intercede por estas 2 naciones? Usted ve cómo Abraham se pone a hablar con el Señor y le dice: Señor, si hubiera 50 justos, imagínense, Sodoma y Gomorra era más grande que la ciudad de Chimbote. Habitaban miles de personas, niños también iban a morir, bebés iban a morir, iban a ser consumidos por fuego. Pero Abraham, ya que el Señor le dijo lo que iba a hacer, porque Dios buscó un pretexto para que Abraham intercediera por esa nación, y es Dios quien hace, hermano, o busca la iniciativa para que nosotros oremos. A veces nos pasan problemas difíciles, ¿y saben por qué? Para que usted ore, porque cuando a usted le va bien, usted no ora. Las personas, cuando todo va bien, estamos tranquilos y contentos. ¿Cuándo se ponen a orar? Cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando no hay solución, cuando los médicos no dan resultado y los grupos no pueden hacer nada. La gente a veces recién se acuerda de Dios y recién quiere orar, y Dios a veces permite cosas para que nosotros vayamos y busquemos a Dios
el ser humano tiene comunicación con Dios. De esa manera Dios también buscó esa iniciativa. Le dijo qué es lo que iba a hacer. Uno, entonces, lo que entendemos de oración es que es Dios quien toma la iniciativa para que nosotros oremos. El ser humano por sí mismo nunca va a ir a la oración. Es triste a veces saber esto, porque mientras todo va bien, uno no se acuerda de Dios, está contento, está feliz. Nos acordamos de Dios cuando las cosas empiezan a ir mal, y eso está mal. Punto número 2, oramos porque hay un clamor ante Dios. Cuando hay necesidad tenemos que orar. La Biblia registra en el verso 20 que el clamor de la gente de los pueblos aledaños había subido a la presencia del Señor en contra de estas dos ciudades. Entonces, cuando hay alguna necesidad, tenemos que orar. Definitivamente, cuando alguien tiene alguna petición, aquí nosotros oramos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay un clamor. Había subido el clamor de mucha gente que Sodoma y Gomorra habían matado, habían destruido, habían quitado sus cosas. La gente de Sodoma y Gomorra era gente muy, pero muy perversa, tan duro de corazón. Había homosexuales, había lesbianas, practicaban incluso, hermanos, el sexo con animales. La practición de Sodoma y Gomorra era extrema y no le importaba sacar a hombres y a mujeres de los hogares y tenían contacto sexual entre ellos. Por eso que la gente clamaba, el clamor de mucha gente pidiendo justicia a Dios contra estas dos ciudades. Oramos porque a veces hay un clamor delante de Dios y eso es importante. 3, oramos porque es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que los cristianos oren, intercedan por la gente que está pasando necesidad, por los problemas que existan. Y mire que problemas hay por doquier. Todo el mundo tiene problemas. Hasta el día que nosotros moramos, hasta ese día tendremos problemas. Por lo tanto, nunca podemos dejar nosotros de orar. Lamentablemente muchos cristianos no oran. La oración de muchos cristianos solamente son 5 minutos o solamente son unas cuantas palabras de 1 minuto y se acabó su oración. Y eso no es orar, porque orar es conversar con Dios, y conversar con Dios lleva un tiempo. Así como cuando tú te encuentras con un ser querido, con un amigo, y pasas tiempo conversando qué ha sido de tu vida y pregúntalos por qué y las cosas que le han acontecido. Es lo que Dios demanda y es lo que Dios quiere, que Dios le cuentes tus cosas, tus problemas, antes que le cuentes a tu hermana, a tu hermano, a tu amiga, a tu amigo, que vayas y le cuentes a Dios, porque Dios nunca falla. Porque el día que tú te peleas con tu amiga, con tu amigo, es el día que va a sacar los trapos sucios al aire. Pero Dios no es así. Por eso que la oración, la conversación que tendríamos que nosotros hacer, la primera conversación debería ser con el Señor. Por eso que tenemos que orar, porque es lo que Dios espera de nosotros. Y lamentablemente nosotros no oramos. La mayoría de cristianos no oramos. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham se quedó en pie enfrente del Señor. Cuando el Señor le dijo esto, Abraham se quedó en pie y empezó a conversar con el Señor. O sea, empezó a orar, porque orar es conversar con Dios. Y empezó a conversar con Él. Empezó a hacerle preguntas. Y el cuarto punto es que oramos porque a través de la oración también nosotros razonamos con Dios acerca de la justicia. Abraham le decía: si hubiese 50 justos, los destruirás. Si hubiese 45, destruirás al justo con el impío, los destruirás, a los dos los matarás. Si hubiera 40, si hubiese 30, si hubiese 20. Y Abraham fue bajando, fue razonando con el Señor. Digo, si hubiese 10, Abraham pensó que al menos habrían 10 personas entre dos ciudades de miles de personas, de miles de habitantes, que pudieran ser justos para que puedan salvarse. Pero no hubo ni 10, ni 5, ni uno solo. Todos estaban en pecado. Por eso que esas ciudades fueron destruidas. A pesar que Abraham intercedió por justicia. Y punto número 5, nosotros oramos porque Dios responde. Dios nunca deja de responder.
ante una oración que está bajo la voluntad suya. ¿Y cómo nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios? Bueno, para saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. Podemos pedir muchas cosas, anhelamos muchas cosas, queremos muchas cosas. La pregunta ¿es la voluntad de Dios que tú tengas eso? Porque a veces las cosas tú las obtienes y te pierdes. A veces pedimos y queremos cosas que nos van a alejar de Dios. ¿Y de qué nos valdrá, como Jesús dijo, haber ganado todo el mundo si al final vamos a perder nuestra alma? Muchos dicen, pero la oración de Abraham no fue escuchada porque al final Dios destruyó Sodoma y Gomorra, mató a todos. Pero si usted sigue leyendo, usted va a encontrar que la oración de Abraham sí tuvo respuesta. Porque dice la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, Génesis 19:29. Génesis 19:29, ahí nada más, para que usted vea que la oración de Abraham sí tuvo respuesta. Porque siempre la oración justa tendrá una respuesta. Génesis 19:29. ¿Lo tiene? Lea conmigo, dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios, ¿qué dice? Se acordó de Abraham y envió fuera ¿a quién? A Lot de en medio de la destrucción, a asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Quién fue Lot? Fue el sobrino de Abraham. Pero Lot no fue justo. Lot también se había contaminado con el pecado. Lot hubiese muerto también, hubiese sido destruido junto a sus hijas en Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué Lot no fue destruido? Porque Abraham oró, porque Abraham intercedió por estas ciudades. Se acordó Dios de Abraham. Las oraciones nuestras no son en vano. La oración de todo creyente, de todo justo, que está bajo la perfecta voluntad de Dios, tarde o temprano Dios la traerá delante de Él, porque Dios nunca se olvida. Dios no es como los hombres, y Dios actúa en el tiempo preciso. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios llega en el momento preciso. Dios te bendice en el momento preciso, no en el momento que tú quieres. Es Dios el que bendice, no es el hombre, no es la persona, ni el diablo siquiera. Es Dios el que bendice. Y cuando Dios bendice, no hay nada que pueda maldecir. Amén. Por eso es muy importante la oración justa delante de Él. Abraham nos enseñó el papel de intercesor. Él se puso como a luchar con Dios. Miren, Abraham osó decirle: Señor, pero si hubiese 50 justos, 40 justos, 30, 20, 10 justos. Y ese debe ser el papel de cada uno de nosotros: interceder. No mirando, pero podemos decir, pero él es así, es así. No, nuestro deber es seguir orando y que Dios tenga misericordia, porque el que va a juzgar al final es el Señor. Nunca deje de orar, nunca deje de creer en lo que Dios va a hacer, porque dice la Biblia que Dios siempre responde a la oración del justo. Y el día de hoy vamos a orar porque hay muchas necesidades. Vamos a orar también por nuestra hermana que está cumpliendo años. Y el día de hoy, si alguien tiene alguna carga, algún problema, sirva a presentarlo, que toda la iglesia va a estar orando por las peticiones presentes. Pongámonos de pie, glorifiquemos al Señor y pasamos a orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Que Dios les siga bendiciendo. Adelante.